Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Esa suma se iba a dar a esta entidad, que era una caja. Y también se declaró fundada la denuncia en ese expediente en concreto. Otra disposición que realmente fue muy debatida respecto a su aplicación son los artículos 21 y 23 de la ley que regulan lo que es la suspensión del contrato y resolución posterior por incumplimiento de pago de primas. ¿Qué es lo que dice el artículo 21? El artículo 21 básicamente indica que si el asegurado incumple el pago de su prima, en 30 días siguientes la cobertura va a ser suspendida de manera automática. Sin embargo, la ley establece una obligación nueva que antes no existía, que es que para que proceda esa suspensión yo tengo que comunicar previamente de manera fehaciente al asegurado de esa situación, informarle que ha incumplido, informarle las consecuencias de persistir con ese incumplimiento y el plazo que tiene antes de que se produzca esta suspensión. Entonces, una vez ya cumplido este prerequisito y suspendida la cobertura, si pasa un plazo de 90 días en que el asegurado persiste con el incumplimiento, el seguro va a quedar resuelto también de manera automática, ya no solo suspendido sino resuelto. Y también si durante este plazo de suspensión yo deseo igual resolver el contrato antes, tengo la potestad como aseguradora de mandar una comunicación al asegurado indicándole que quiero resolver el contrato y en un plazo de 30 días siguientes a recibir esa comunicación también se va a tener entendido como resuelto el contrato. Entonces, lo que la sala indicaba en este caso es que para proceder con esa facultad tanto de suspensión y por ende no brindar ninguna cobertura en ese momento, y así también como la posterior resolución contractual, siempre tiene que haber esta comunicación previa para que primero ocurra el primer paso, la suspensión. Y una vez suspendida ya, la resolución automática en 90 días o una resolución mucho más anticipada, pero previa comunicación nuevamente. No, como se ve nuevamente en este caso, se introducen reglas a favor del asegurado porque antes no había una obligación de comunicación previa. Más bien era el asegurado el que se asumía que tenía que ser lo suficientemente diligente y verificar las fechas de pago de primas y seguir y respetar el cronograma. Y para finalizar este punto, el plazo que está suspendida la cobertura, igual hay una posibilidad de rehabilitar la póliza, pagando las primas que se hayan cumplido, si es que hasta ese momento la aseguradora no ha decidido resolver el contrato. Si está resuelto ya queda extinta la relación entre las partes. Y justamente aquí un caso a materia de comentario del año pasado donde ocurrió justamente lo que les acabo de explicar, que se anuló la póliza, pero dejando transcurrir 90 días, no desde que se suspendía la cobertura, sino desde el primer momento en que ya se incumplió con el pago de la prima. Entonces, al no haber esta comunicación previa y periodo de suspensión de cobertura previa, la sala opinó, tuvo la consideración de que no se había cumplido con el procedimiento que se veía en el gráfico anterior y como tal, esa anulación de la póliza no era justificada, no había seguido el debido procedimiento. Otra disposición interesante y que también han existido algunos casos en la sala últimamente es la referida a lo que son las omisiones de información importante o declaraciones inexactas o falsas de parte del asegurado. La regla general, en atención al principio de buena fe, es que el asegurado declare toda la información necesaria para que la aseguradora pueda conocer el estado de riesgo y contratar en las condiciones reales con esta persona. Entonces, por eso la reticencia lo que sanciona es esa mala fe. Lo que te dice es, si es que por dolo o por culpa inexcusable esta persona omite información o da información falsa, la consecuencia va a ser que el contrato es nulo. Y como tal, no vas a tener ningún beneficio de la póliza. Entonces, y justamente en aras de la buena fe. Esta cláusula venía incluso desde el Código de Comercio, pero lo que incorpora la ley son consecuencias distintas dependiendo del ánimo del asegurado. Si no fue dolosa la reticencia, la consecuencia no va a ser la nulidad. Lo que te dice la ley es que la consecuencia va a ser una reducción de la indemnización. Por ejemplo, si esta reticencia es constatada por el asegurado antes de que se configure el siniestro, lo que va a hacer la aseguradora es mandarte una comunicación, solicitar una modificación del contrato, que básicamente es un reajuste de primas, y si es que tú no aceptas esa opción, recién se va a tener como resuelto el contrato.
Y por el contrario, si es que yo observo o tengo conocimiento de la declaración falsa después de ocurrir el siniestro, lo que voy a hacer es darte la indemnización, pero reduciéndola. ¿Reduciendo qué? La diferencia entre la prima que te cobré y la prima que te hubiera cobrado de haber conocido el estado real de riesgo, ¿no? En base a la información que omitiste brindarme. Pero solamente en los casos, nuevamente como indiqué, de reticencia no dolosa. Además, haya pasado de diapositiva antes, existe un plazo para alegar la reticencia. O sea, ni siquiera en cualquier momento como aseguradora lo puedo hacer. La norma establece un plazo de 30 días desde que yo tomo conocimiento de esa situación para poder invocar la nulidad. Si no, tampoco procede. Entonces, se ven reglas bien direccionadas a favor del asegurado para que la aseguradora, la compañía, haga uso de esas herramientas de manera célere, haga sus investigaciones necesarias, pueda advertir si existe alguna situación de declaración falsa, la invoque en su momento y verifique si esta reticencia fue hecha por culpa leve, por culpa inexcusable o por dolo, para poder verificar la consecuencia a aplicar. E incluso, para finalizar el tema de la reticencia, hay causales de subsistencia del contrato, pese a que existe reticencia por culpa inexcusable. Y son varias. Una de ellas es que en un cuestionario, y eso casi siempre pasa en seguros de desgravamen o seguros médicos, con declaraciones de salud, ¿no? Hay un montón de preguntas para el asegurado sobre enfermedades que han tenido, tratamientos. Si en ese cuestionario hay una pregunta, por ejemplo, de si ha sufrido alguna vez de una enfermedad cardíaca o tenido tratamiento al respecto, y yo no coloco ni sí ni no, y aún así contrato contigo, yo asumo ese riesgo. Yo no voy a poder alegar la reticencia e invocar la nulidad después. Justamente ese es un supuesto de subsistencia del contrato. Otro supuesto es que lo que dejé de declarar, en vez de agravar el riesgo, lo que haga es disminuirlo. Ahí no hay ninguna afectación hacia la compañía, por tanto también procede como subsistencia del contrato. Otra regla es que esa circunstancia que yo no te informé haya cesado antes del siniestro o no haya tenido ningún tipo de influencia en el mismo. Acá una vez más se ve, en teoría no habría afectación a la aseguradora tampoco. Y finalmente la última está referida a una situación donde la aseguradora, pese a que el usuario no le informó una situación determinada, igual haya conocido el real estado de riesgo al momento de que contrató. Entonces, nuevamente se ve que la ley lo que quiere hacer es proteger al asegurado, no establecer como una consecuencia liminar la negativa de la cobertura, sino pone supuestos de análisis que va a tener que hacer la aseguradora para ver si realmente procede la negativa, la nulidad, o si más bien procede una renegociación o una reducción de la indemnización. Otra disposición importante es la referida, en la siguiente diapositiva lo que estaba expuesto era un caso sobre declaración inexacta, donde sí se verificó la declaración inexacta respecto a una enfermedad que justamente había sido la causa de la muerte posterior del asegurado, era un seguro de vida. Y como se determinó que la declaración inexacta sí había influido en el siniestro y se invocó la reticencia en su momento, dentro del plazo de 30 días, sí se aplicó la consecuencia y se declaró que la denuncia del consumidor era infundada. Sí había una situación importante que no fue declarada en su momento. Y el siguiente caso, por el contrario, es una situación donde, pese a que existió una reticencia, no se invocó en su oportunidad. Se invocó recién, incluso durante el momento de la apelación del procedimiento ante el INDECOPI. Entonces, como no existía la invocación en el plazo de 30 días de conocida, ¿no? Sino habría recién durante el procedimiento administrativo, una vez denunciado, no se aceptó esa reticencia. Por el contrario, ante la solicitud inicial no se brindó ninguna respuesta, por tanto, se consideró como que operaba el consentimiento del siniestro. Otra disposición importante es la referida al aviso de siniestro. Aquí nuevamente vamos a observar ciertas reglas dependiendo de supuestos específicos. El aviso de siniestro está referido al aviso que se hace a la compañía aseguradora. Aparte hay obligación de dar información a la autoridad policial, ¿no? Esa cláusula está en la póliza normalmente. Pero las cláusulas que regulan el aviso del siniestro están referidas a que a la brevedad posible, en algunos tipos de seguro hay un plazo incluso determinado, que el asegurado debe cumplir para informar de la ocurrencia de un siniestro a la compañía.
Si este aviso no se respeta, normalmente las pólizas anteriores que había observado daban como consecuencia la negativa de seguro, la pérdida de la cobertura. ¿Por qué? Porque al no conocer la aseguradora de la ocurrencia de esta situación, podría tener dificultades para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro, verificarlo, verificar que no hay un agravamiento del riesgo, etc. Pero ahora, como indiqué, las consecuencias van a ser distintas, ¿no? Si existe un supuesto de culpa leve, o sea, por culpa leve yo no avisé a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro, lo que va a ocurrir no es la pérdida de los derechos indemnizatorios, sino únicamente una reducción de la indemnización, nada más. E incluso puede ser que ni siquiera te reduzca la indemnización si es que yo determino que esta falta de aviso no tuvo ninguna incidencia al momento de verificar el siniestro o determinar sus circunstancias. Lo mismo pasa con la culpa inexcusable. Como regla general, si tú omites dar aviso por esta culpa inexcusable, la consecuencia sí va a ser la pérdida de la indemnización. Pero nuevamente, si es que demuestro que no existe ningún efecto negativo de cara a la aseguradora, tampoco se va a aplicar la pérdida de la indemnización. En caso de dolo, solo en ese caso es que se va a perder la cobertura. Ahí no hay ningún supuesto de excepción. Si de manera fraudulenta, con ánimos de que la aseguradora no pueda determinar las reales consecuencias o causas del siniestro, yo omito información, omito avisarle del evento, simplemente se te va a denegar la cobertura. Y obviamente el último supuesto es por un tema no imputable al asegurado, y eso también ha pasado alguna vez en un caso donde el conductor de vehículo, que era el asegurado ante el choque de la unidad, fue transportado directamente a un hospital, ¿no? Está en una situación donde no podía dar aviso al asegurador. Entonces definitivamente ahí no había ninguna culpa, ni dolo, mucho menos. Entonces en esos supuestos yo no puedo oponer la negativa de la cobertura, la pérdida de la indemnización. Ahí simplemente se otorga. Y el siguiente caso que se expone es un caso del 2015, un seguro vehicular. El seguro vehicular es el principal seguro denunciado, el principal número de expedientes en Indecopi en materia de seguros, y lo que denunciaba es que le habían denegado la cobertura aduciendo que no había dado aviso del siniestro de manera inmediata. En seguros vehiculares no hay un plazo para dar aviso, solo dice que sea la brevedad posible, nada más, es bien abierto. En este caso fue aproximadamente 5 horas desde que ocurrió el siniestro. La causa en sí del siniestro eran actos de vandalismo sobre el vehículo, y lo que se observó en ese expediente en específico, fue que la policía había acudido de manera casi inmediata de ocurrir el evento y había levantado documentos que daban cuenta de la situación del siniestro, las condiciones del vehículo, entre otros. Entonces en ese caso se determinó que no existía realmente una afectación a la aseguradora no podía alegar que, o no lo hizo en todo caso comprobado, que le hubiera afectado esa situación y no hubiera podido determinar las circunstancias del siniestro. Por el contrario, como indicaba, hay varios documentos que reportaban el mismo. Y tampoco se había acreditado, no se había podido verificar un tema fraudulento, de dolo o adrede de parte del asegurado. Por eso en ese caso sí se decidió brindar la cobertura que solicitaba el consumidor. Y ya un poco concluyendo con las disposiciones que normalmente nos llegan en los expedientes en materia de seguros, es el tema de las preexistencias, que en años pasados estuvo muy controvertido respecto a la continuidad de su cobertura, ¿no? ¿Qué incorpora la ley en preexistencias? Primero una definición que establece ciertos requisitos para considerar una enfermedad como preexistente. Lo que indica primero es que la preexistencia es una alteración de un estado de salud que tiene que ser diagnosticada por un médico, conocida por el titular del seguro, no deben haberlo puesto el médico tratante, y que no haya sido resuelta al momento de que se contrata el seguro, es decir, que se mantenga, que la enfermedad aún subsiste. Cumplidas esas condiciones, la enfermedad es considerada preexistente. Y asimismo lo que indica es que las preexistencias serán cubiertas tanto dentro del sistema de seguros como EPS. Este artículo, que era el 118, generó controversia porque lo que consideró Indecopi fue que incorporaba una cobertura de preexistencias cruzadas, ¿no? Anteriormente existían ya normas que regulaban la cobertura de preexistencias dentro del sistema de seguros, que es la ley 28770,
y encima esta ley hablaba de persistencias continuas cuando contratabas un seguro con la misma compañía. Y aparte había una norma que es la ley 29561 que regulaba la continuidad de persistencias en EPS, dos sistemas separados. Pero con la ley del contrato de seguro de 2013 lo que se incorpora es una continuidad de persistencias independientemente del sistema. Podría pasar de un seguro privado a un EPS, o en EPS un tema renuncio a mi centro laboral, o mi centro laboral decide cambiar también de aseguradora y también luego me cambio a un seguro privado. Entonces no hay problema, independientemente del sistema las persistencias van a ser cubiertas de manera cruzada. Eso es lo que interpretó la sala en el año 2014, cuando empezaron a venir casos sobre el tema y que fueron, como indicaba, muy debatidos. Algunos expedientes siguen judicializados incluso, pero personalmente considero que ya, aparte de que en su momento se hizo una interpretación finalista, considerando los bienes fundamentales que son la salud, la vida, la finalidad del legislador de incorporar ese artículo, y para eso se analizó varios documentos, incluso el diario de debates del Congreso sobre la ley. En la actualidad, en el 2017, en abril específicamente, salió una norma que ya me parece que zanja un poco la discusión. Esa norma tiene un nombre muy explicativo porque es la ley que precisa los alcances del artículo 118, para ser súper claros. Y básicamente incorpora textual la palabra persistencias cruzadas. O sea, ya te indica que lo que quería decir ese artículo 118 es la protección de las persistencias, garantizar su continuidad con independencia del sistema de seguro en que se encontraba. Y adicionalmente, para incorporar un poco los mecanismos que podría tener una aseguradora, que evidentemente podría haber incrementado el riesgo en el grupo clase de seguro donde se va a incorporar este asegurado que viene de otro sistema, se indica que puede hacer recargos, ¿no? Recargos que no pueden ser individuales, ¿no? Esa persona en específico, porque eso afecta el principio de mutualidad, de solidaridad entre asegurados, sino puede hacer un recargo por clase o seguro, ¿no? Se reparte el aumento de la prima entre todo el cuerpo de asegurados de ese producto en específico, y de esa manera ese posible aumento de siniestralidad se ve compensado, ¿no? Con esta modalidad, esta herramienta que tienen las aseguradoras. Y el caso que está en materia de comentario en la lámina es uno de los primeros, como indicaba, empezaron en 2014, continuaron hasta el 2016, últimamente ya no existen muchos respecto a persistencias cruzadas, entiendo por la ley del año pasado. Y en ese caso, como indiqué, se hizo una interpretación finalista de la norma, sí, utilizó las reglas de interpretación que la propia ley establecía y que el código también, porque era un caso de seguro donde el usuario era considerado consumidor final, era consumidor, y se decidió que la interpretación del 118 era la continuidad de cobertura de persistencias cruzadas. Y otro caso que sí es más actual, como indicaba, ya no están llegando temas de persistencias cruzadas, sino más bien de la definición de lo que es preexistencia. Es un caso de seguro de desgravamen, ¿no? El titular del seguro fallece y la esposa es la que solicita la aplicación del seguro para cancelar las deudas impagadas del crédito. Y ese seguro es denegado, indicando que la muerte había sido causada por una enfermedad preexistente, que era un cáncer. Se verificó el expediente, efectivamente al 2007 el titular ya fallecido había sido diagnosticado con un melanoma maligno en pie derecho, no me equivoco. Sin embargo, en ese mismo año fue sometido a una operación de resección de esa zona. Y después de esa operación se emitieron diversos informes médicos que daban cuenta de que no existía ningún signo de neoplasia en el 2007, 2008, 2009, hasta el 2014. En 2014 inicia contrato un seguro de desgravamen a raíz de un crédito hipotecario. Y a finales del 2014, en un examen de rutina, se verifica que tenía metástasis, cáncer estomacal y en metástasis, y se pone como antecedente, no hay muchos datos de la relación, pero se coloca en el informe médico el melanoma inicial. Y esa es la alegación de la aseguradora. Sin embargo, como indicaba, la persistencia te indica que el aumento de la contratación no debe haber sido resuelta. Entonces, si yo tengo informes médicos que indican que no existe signos de neoplasia por 7 años
instituciones como la Sociedad Nacional de Cáncer de Estados Unidos indican que luego de 5 años se entiende remisión total de la enfermedad, se decidió que en ese caso no existía una enfermedad no resuelta, sino más bien lo contrario. Y por ese motivo no se aceptó la causal invocada por la compañía y por el contrario se dio la razón al asegurado. Y ahora sí, ya para finalizar la exposición, el último artículo que quiero comentarles es el referente a las cláusulas abusivas, que también el Código de Consumidor tiene, y la descripción de lo que es cláusulas abusivas, que son disposiciones que ponen en un desequilibrio importante a las partes del contrato, es muy similar a la del Código. Es prácticamente idéntica, solamente que está redactada de manera más abierta para cualquier tipo de servicio o producto. Y en este caso, el efecto de incorporar una cláusula de ese modo, pese a que puede haber pasado el filtro de la SBS, de la revisión contractual, es que son nulas de pleno derecho y no se aplican al caso en concreto. Este es un último caso, ya hace meses que hemos tenido en la sala, ya están notificados todas las partes, así que puedo hablar. Es respecto a una cláusula de limitación de kilometraje en un seguro vehicular, ¿no? Que también fue, cada caso de seguro es muy debatido por todo lo que implica las consecuencias a futuro que tienen en los usuarios, en las compañías y todos los demás intervinientes en lo que es la contratación de seguros. En este caso, lo que indicaba una cláusula que es denunciada por un consumidor es que si luego de ocurrir el siniestro, cualquier tipo de siniestro, robo o choque del vehículo, yo verificaba que el vehículo había tenido un uso que superaba un promedio mensual de 2.500 kilómetros, no te iba a dar la cobertura, en cualquier supuesto. Entonces, en ese caso ocurrió un robo, solicita la cobertura y verifican que el promedio del asegurado había sido 2.700 algo. Entonces, no estaba dentro de este tope, había superado más bien el tope y se le niega la cobertura. Él invoca que la cláusula es abusiva, ¿no? Totalmente indignado de que se le haya opuesto ese tipo de cláusulas. Y lo que hace la sala es hacer un análisis de abusividad de la cláusula. Primero, lo que vemos analizar abusividad es determinar si existe una desventaja entre las partes. 2, si esta desventaja es desproporcionada, es realmente coloca en un desequilibrio importante al asegurado frente a la compañía. Y 3, si es que existe una finalidad válida tras la cláusula y si esa finalidad podía ser cumplida mediante otro mecanismo, quizás. Entonces, en ese caso sí se vio una desventaja, que era una limitación al uso de un bien de mi propiedad, una desventaja significativa porque yo tenía que estar atento al kilometraje que le daba el vehículo, a qué lugares me desplazaba, hacer cálculos a fin de no sobrepasar este límite. Y finalmente, ¿qué buscaba esta cláusula? Y bueno, el razonamiento era válido, ¿no? Era garantizar que se dé un uso particular al vehículo, porque alguien que superaba 2.500 kilómetros mensuales probablemente daba otro servicio, un servicio público como el taxi, el transporte público. Y sin embargo, se verificó el contenido de toda la póliza y se vio que existían exclusiones que ya daban como consecuencia la pérdida de cobertura para aquellas personas que utilizaran el vehículo para un servicio de taxi, para un servicio de clases de manejo, para carreras de autos, piques, etc. Entonces, esa protección que yo quería buscar, si bien inicialmente podía ser válida, la regla que había impuesto para protegerla era desproporcional y había otros mecanismos más idóneos para yo poder cuidar o tutelar que se brindara un uso particular al vehículo. Con esta diapositiva concluyo la exposición. Quería comentarles que en la Sala de Protección al Consumidor hay muchos casos en materia de seguros todavía, pese al pase de algunos casos a su salud, aún se mantienen todos los relacionados a prestaciones económicas y que realmente lo que buscamos es garantizar predictibilidad en los pronunciamientos. Algunos son muy debativos, como indicaba, pero todos están basados en las normas y en caso de duda, como indicaba, se utilizan las reglas de interpretación que la propia norma te ofrece y que apuntan, creo que han visto de cada disposición este hilo similar, a proteger al asegurado, ¿no? Brindarle una protección más intuitiva a su favor y flexibilizar el incumplimiento de cargas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Para ustedes, o sea, dentro
de las pólizas, por ejemplo, vehiculares, hay una cláusula que dice riesgos de la naturaleza, ¿correcto? Y si nos vamos a la definición de esa palabra, de ese párrafo de riesgo de la naturaleza, evidentemente es muy subjetivo, diría yo. Y hay en algunas compañías de seguro que ponen estas cláusulas, sin embargo, cubren 5 cosas nada más. Te menciono algunos, por ejemplo, que no cubren: lluvias, tsunami, betarrón, etcétera, etcétera. ¿Se podría decir que esta es una cláusula abusiva? Para analizar la abusividad también cabe varios pasos. Y lo que primero debo establecer es si la cláusula es suficientemente clara o cuál es la finalidad o regla que busca. También he visto pólizas que excluyen temas relacionados a riesgo de la naturaleza porque ocurren por temas de caso fortuito, no se puede controlar. Entonces, en principio, siempre y cuando la cláusula sea clara, es una cláusula regular y que protege de un riesgo que no puede prever la aseguradora. Más bien, hay otro tipo de seguros que ya son pólizas no tanto que se contratan con personas naturales, sino con empresas donde sí establecen supuestos de protección, incluso para temas de caso fortuito. Entonces, en principio, no hemos tenido un caso en la sala así parecido, pero consideraría como opinión personal que en realidad si está limitado a temas relacionados a eventos de naturaleza como terremotos, inundaciones, algo que yo no puedo controlar y no puedo medir ese riesgo, en principio no tendría esa característica de abusividad. Pero de verdad tendría que ser dependiendo del análisis de cada caso y la redacción exacta de la cláusula en la póliza. Por un tema de tiempo vamos a proceder a la siguiente posición y al final vamos a un periodo para las preguntas. A continuación presentamos ya muchas gracias a Andrea Fernández Oriondo de la Sala de Protección al Consumidor en DECOPI por habernos dado bastantes alcances, nos precisiones sobre el tema de la ley de contratos seguros. Muchas gracias. A continuación presentamos al doctor Jorge Lengua Cabrera, actual presidente de la Comisión Consultiva de Derecho y Seguros del Colegio de Abogados de Lima. Él también es docente de los cursos de Derecho y Seguros y Gestión de Corretaje acá en el Instituto Peruano de Seguros. Y bueno, sin más preámbulo, le doy el pase. Bien, gracias. Me han pedido que sea por cuestión de tiempo breve, y hablar al final pues tiene varias ventajas, ¿no? Primero, que están cansados, ¿no? Y segundo, que ya lo han dicho todo. Pero bueno, vengo con algunas ideas bien puntuales. Fíjense, en el marco de conmemoración por los 5 años de vigencia de nuestra ley del contrato de seguro, bien, he querido denominar a esta exposición la protección en la contratación de seguros realizadas por los consumidores. Todos sabemos que la ley del contrato de seguro, la 29946, se construye a partir de otra ley muy importante, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la ley 29571. Realmente, tocar la ley del contrato de seguro, bien, con tantas instituciones que, si bien se han venido practicando en nuestro mercado asegurador, a partir del año 2013 en que entra en vigencia, bien, creo que todos, intermediarios de seguros, empresas de seguros, organismos reguladores, creo que empezamos a hablar en otro lenguaje. La ley del contrato de seguro ha sufrido críticas, bien, pero creo que la ventaja más importante o el beneficio más importante de la ley es que ha venido a poner un orden. Bien, es una ley que es
claramente favorable al contratante o al asegurado o al beneficiario o al consumidor de seguros. No olvidemos que como yo lo señalo siempre, este es el siglo de los consumidores. Bien, es una ley que, como ha dicho la doctora, trae unos principios que regulan el contrato de seguro, trae unas reglas para la interpretación de los contratos de seguros, es decir, el legislador le ha dicho al juez que a la hora de interpretar los seguros hay que aplicar esas reglas de interpretación. Es una ley que, fíjense, que si ustedes dominan los principios que rigen el contrato de seguro, no el seguro, sino el contrato de seguro, porque nosotros no vendemos, como se dice coloquialmente, seguros. Lo que nosotros hacemos es asesorar en la contratación de seguros. El seguro es una institución económica. Aquí estamos reunidos, ¿para qué? Para celebrar un año más de la aplicación del contrato de seguro. Y como yo siempre lo recomiendo, hay que dominar los principios. ¿Por qué los principios? Porque es la base fundamental de las instituciones. Hay que dominar las reglas. Y fíjense, ahora antes de entrar a la sala, estaba conversando con un gran amigo y recordábamos, fíjense, un caso que vimos hace 3, 4 años. Obviamente no voy a decir el nombre de la aseguradora, porque se firmó pues un acuerdo, se llegó a un acuerdo en que no podíamos revelar el nombre. Pero voy a contarles en pocas palabras de qué trató el caso. Bien, el siniestro fue un incendio. Bien, y fíjense que la aseguradora de plano dijo que negaba la indemnización. Por supuesto, el contratante de seguro aspiraba a cobrar la suma asegurada, que aproximadamente era como $1.800.000, ¿no? Es decir, de cero que dice la aseguradora a 1.800.000, la verdad que el tema aparentemente parecía arduo, y ahí es también donde yo quiero recomendar. Lo primero, y quizás suene contradictorio, pero lo primero que hay que desterrar es judicializar los casos. ¿Bien? Yo creo que los casos se deben resolver por la vía de la negociación. No importa lo duro que pueda ser esta, no importa el tiempo que pueda llevar esto, que tampoco van a ser años, ¿bien? Porque un proceso judicial sí que nos puede llevar muchos años. Y además, ¿por qué? Porque los contratantes no quieren verse involucrados en estos procesos, quieren la rápida solución del caso. Y el caso simplemente se resuelve aplicando o sabiendo la interpretación de uno de los principios del contrato de seguro, y ese se llama interés asegurable. Fíjense que la aseguradora sostenía lo siguiente, bien, que negaba el pago de la indemnización, y al final el ajustador pues establece que el siniestro, considerando las depreciaciones de las máquinas, etcétera, etcétera, como mucho podían llegar a pagar $400.000. Bien, bueno, de 0 a 400.000 ya íbamos avanzando. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.